Hola y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con muchos amigos y muchos compañeros de trabajo y con nuevos compañeros, espero. Antes de nada, muchas gracias para invitarme, Alfredo, Verónica, Pablo, Andrea. Creo que vamos a cambiar el formato de la presentación. Eso es un taller. Un taller en donde ustedes van a trabajar, entender mi español, entender quizás las diapos en inglés, y yo voy a trabajar. Vamos a ver. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes son mis experiencias en coinnovación humildes en Uruguay, mezclarlos con experiencias paralelas en mis proyectos en Europa. Entonces, no es una historia muy profunda de punto de vista científica, pero son observaciones personales, más o menos. Y vamos a terminar por la pregunta: ¿cómo se hace mejor? El aprendizaje en proyectos de innovación aquí en Uruguay se empezó en 1997, cuando empezó la tesis de doctorado del profesor Dogliotti en hortalizas. El primero fue un diagnóstico, segundo una exploración con modelos y enseguida una discusión aquí en Uruguay sobre los resultados, porque los resultados fueron habían tan potencial que se preguntaba por qué no tratar de implementarlo con productores. Y eso se desarrollaba en proyectos de coinnovación con apoyo de FPTA y de Europa, el proyecto Aulacias, y varios estudios con modelos, nuevas discusiones, y al final mi impresión, el scaling out, el reescalamiento hacia otros sectores, ¿no? Como la ganadería. En donde me alegraba mucho que había eso hipótesis, que sin extra insumos se puede subir la productividad de sistemas, al mismo tiempo que se suben los servicios ecosistémicos. Y en una intensificación más por arriba habían en esta hipótesis trade-offs. Entonces, cuando se sube un factor, se bajaba un otro. Y en este marco se inscribió los tesis de Andrea, de Pablo Moronel, de Ignacio. Entonces vamos a continuar por el proyecto Fontagro. Retornamos a las experiencias de coinnovación en hortalizas. Siempre fue unos investigadores, asesores
que saben muy bien comunicarse con los productores. Había una relación de confianza sobre los objetivos de productores y conocimiento de los productores y de los investigadores sobre cultivos, mecanización y las ideas para el futuro de la familia. Esa fase de describir fue seguido por explanación, un enfoque científico que podría utilizar modelos para describir la situación actual. Ingresos de familiar, erosión de suelos, materia orgánica, que fue combinado por una exploración de qué podría ser. Y con esos resultados teóricos se empezó al rediseño de la finca. Y en este momento sucede la mágica. La mágica fue la negociación con los productores y el acuerdo sobre un rediseño que empezó un nuevo ciclo de descripción, de explicación y de muchos éxitos después de 5 o 6 años. Y nuevas etapas de exploración y rediseño. Y en esta charla quería entrar un poquito en esta mágica que llamamos co-innovación. Y voy a continuar por cada de estos factores. Entonces, un marco de sistemas complejos, un diseño o rediseño sistémico y un monitoreo dinámico. ¿Todavía trabajan? Sí. Sí. Ok, el marco sistémico complejo adaptativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir especialmente para la gestión de proyectos? Porque eso fue mi problema, decimos, o nuestro problema. ¿Cómo hacer el vínculo entre los conocimientos generales, científicos, hacia los conocimientos de los productores? Entonces, empezando de una línea fija, como un blueprint, hacia una gestión de proyectos más adaptativos. Y nos basamos, con ayuda del equipo de CIAT, con Sophie Álvarez, con Buru Douthwaite, en este sistema complejo adaptativa. ¿Qué es? Quiere decir que estamos una colección de agentes individuales, con la libertad de actuar en maneras no siempre prescindibles. Pero nuestras acciones están conectadas por competitividad y interacción. Y que resulta es un red con una capacidad de adaptación alta y una propensidad de autoorganización.
Es un poquito abstracto, pero quizás se puede explicarlo como así, como con peces, con aves y con la urbanización en Europa, y se ve que en Holanda nunca se apaga la luz. Bueno, ¿qué quiere decir para el diseño de proyectos? Un proyecto de innovación incluye agentes, artefactos, cosas, estrategias de actores, y juntos son este CAS, este sistema complejo. Innovación emerge por seleccionar, por aprendizaje. Eso tiene paralelos con la selección natural, ¿no? Y la innovación no se puede direccionar muy precisamente. Es algo emergente. Pero se puede organizar un proceso en donde esto puede emerger. ¿Cómo? Para reforzando la variación entre agentes, como en la selección natural, ¿no? En estimular excambios entre agentes inexpectativas para dar mutaciones, decimos, cambios inexpectativos, y para apoyar procesos de selección que favorecen los novedades, los más fit, los más performantes. Ajustados. Gracias. ¿Qué fue en el caso de Uruguay? La variación. No solamente la horticultura, pero también había científicos de los dominios sociales. Habían asesores, habían productores en un proceso transparente, en donde el uno escucha el otro y la otra con respeto. Variación entre fincas, no solamente un plan, pero soluciones muy locales, y también excambios internacionales con el equipo de Eduardo, con un equipo en México y con socios del CIAT en Colombia, de Europa. Cambio en patrones de interacción. Me parece que lo más importante fueron nuevos roles para los investigadores, asesores y productores. No es como nota Eduardo en esta manera lineal. Los conocimientos están con los investigadores y son apropiados para los productores. Fue un intercambio al nivel igual. Tenían reuniones de reflexión en una frecuencia mensual, como un time out para reflexionar. Y eso hacemos en Europa también. Y con profesionales que hacen eso para su profesión. Es muy sorprendido
cómo ese time out, ese tiempo libre, ese tiempo para reflexionar, sirve algo muy útil. Y finalmente los procesos de seleccionar, durante las reuniones entre científico-productor se discuta mucho y en un tiempo muy temprano ya fue claro lo que funciona y lo no, y también por qué no. Además, habían meetings anuales entre científicos y productores sobre las actividades, pero no en una manera bastante normal, decimos, pero con formatos divertidos y indicadores como ese cambio más significativo, en donde se preguntaba a un productor qué fue el cambio más significativo del proyecto como un indicador sobre la relevancia y la dirección adecuada del proyecto. Ok, fue el dominio más complejo, me parece. Continuamos al diseño sistémico. En los proyectos de hortalizas en Uruguay, el rediseño incluye el repensamiento de los límites del sistema. Solamente trabajar al nivel del campo o trabajar al nivel de la finca, del predio. Solamente pensar o experimentar al nivel de un campo o todos los campos en un predio, solamente durante un año, o estudiar rotaciones. Entonces, límites se cambiaban. Hortalizas o más que hortalizas. No estamos del departamento de hortalizas. Creo que eso son barreras para avanzar. Entonces, en este proyecto se involucran agrónomos de hortalizas con agrónomos de ganadero. Y ahorita control de plagas con químicos, o bien también estudiar el rol del paisaje. Y aquí en el proyecto Rocha, decimos, sin manejo de potreros, manejo en el tiempo o manejo en tiempo y espacio, ¿no? Es elegir los límites del sistema. Y como lo dijo Pablo Titonel, para cambiar, para el rediseño de sistemas, necesitamos el cambio tecnológico con nuevos cultivos, variedades, combinaciones, rotaciones, mecanización, pero también un cambio institucional. Y eso, me parece, es lo más difícil para muchos, porque yo no lo veo en mucha educación en diferentes niveles. Entonces, ¿cómo hacerlo también? Un ejemplo de Francia. Hay este paradoja, ¿no? Paradoja. Están trabajando. Gracias. Paradoja de legumbres. Hay
muchos tipos de legumbres, pero no se cultivan. ¿Y por qué no? Porque desde el punto de vista de agrónomos hay muchos ventajas, pero los productores no se hacen. Y fue una estudio muy interesante de este lock-in, exclusión de otras opciones. Y encontraron causas muy reales a nivel de campos, de predios, de extensionistas, de productores de variedades, acopiadores, la escala de la industria de alimentación y a la escala de consumidores. Leguminosos en Europa son un alimento para los pobres, ¿no? Es algo cultural. ¿Por qué? Nadie sabe. Entonces, para lograr introducir leguminosos en rotaciones, se debe trabajar en todos estos niveles al mismo tiempo. Y eso es que lo hace muy difícil. En un proyecto Orteco que hizo un taller aquí en Montevideo, organizado por Santiago, hemos abordado este hito de combinar el sistema de producción con cadenas de valor, con el sistema de innovación. Y tratamos a entender mejor, entre disciplinas también, cómo ese sistema alimentario funciona y qué podemos hacer con los productores en Chile, en Uruguay, a aumentar su ambición de producir hortalizas sin pesticidas. Vale, eso es la complejidad de co-innovación en mi opinión. Y lo que falta es el monitoreo dinámico. Eso es un esquema muy conocido, creo. ¿Es verdad? ¿Sí? Eso es la interacción entre los científicos o asesores con los productores cada dos semanas en el proyecto Aulacias, FPTA. Eso es la negociación entre productores y científicos sobre el rediseño, la legitimidad y la plausibilidad de los resultados de los análisis científicos. Entonces, el conocimiento científico no es absoluto, se negociaba en una manera u otra, y aquí tenemos indicadores de lo que se hace adentro del equipo de investigadores, ¿no? para quedar con energía, con una visión a dónde ir. En nuestros proyectos en Europa se utiliza este método PIPA, Senderos de Impacto Participativo, que también se utilizaba en Aulacias, pero también usamos ese método que se llama Outcome Mapping,
en donde se desarrolla un proceso continuo de elargir la visión, árboles de problemas y cosas como eso. Entonces, hay mucho a combinar, a usar de manera como engineering. La pregunta muy importante del monitoreo, creo que como sabemos si vamos en la dirección buena. Y eso es dictado, creo, por pensamiento sobre qué queremos alcanzar y quién debe cambiar su comportamiento. En innovación hay este aspecto tecnológico, pero en el parte social es el cambio de comportamiento que hace la diferencia. Y eso es algo para medir o para pensar. En este proyecto Diver Impacts, un gran proyecto en Europa, hay 25 lugares de innovación. Y en esos lugares tratamos a incrementar la velocidad de innovación y enforzar, capacitar los equipos. Entonces, en el diseño del proyecto ya se ve la posición central de los estudios de caso. Y los científicos, decimos, están aquí, están en posición ayudando de los casos. Entonces aquí hacemos el rediseño basado en coinnovación y tenemos científicos más analíticos apoyando esta innovación. Y esta articulación es un tema muy importante y no tan fácil, porque no tenemos muy rutina en esto. Y aquí se quiere capturar experiencias. Entonces, los 25 estudios de caso, decimos, hemos agregado en clusters de 5 estudios de caso en todas las partes de Europa, porque se ayudan cada uno estudio de caso a los otros y organizamos en una manera de excambio y de fortalecimiento de capacidades. Bueno, ¿qué son barreras, por último, de coinnovación? Hemos utilizado un otro proyecto con control integrada de plagas para ver en estudios de caso en donde se aplica coinnovación qué fueron las barreras en este niveles institucional, personal, comunidad y organización y sistema de innovación nacional. Y a mí me parece que las reglas de instituciones fijas fueran muy importantes. Fuera un socio que dijo no podemos involucrarnos con productores porque los asesores nos matan.
una regla fija que es una barrera seria para el proceso, ¿no? La composición del equipo con diferentes backgrounds de los miembros y al final la libertad que cada uno sentaba personalmente. Hay reglas, hay límites, pero adentro de estas reglas hay mucha libertad. Y creo que si hay gente, líderes u otros en proyectos que alcanzan a incrementar su espacio de actividad, su espacio de libertad, decimos, podemos alcanzar a nuevos desafíos. Entonces, eso me parece es algo para muchos pasos más, para que llegamos a una gobernanza de investigación, no solamente para analizar, pero para innovar. Y con eso, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Hay preguntas. Le agradecemos a Walter. Tenemos una pregunta. ¿Cómo ve la aplicación del enfoque de coinnovación para promover un sistema de innovación más amplio, que llegue a más productores y que involucre el diseño de políticas públicas tipo un sistema de extensión? ¿Cómo avanzar en esa dirección? Muchas gracias para esa pregunta. Es una pregunta fácil. Creo que debemos, por inicio, reforzar el aprendizaje. Y eso empieza en las escuelas, en las escuelas y los en el enseño en la facultad y eso es por abajo, ¿no? Y por arriba espero que vamos a encontrar líderes que están más abiertos a incrementar los límites. Adentro se puede mover los investigadores, los asesores, con un enfoque sistémico. Y eso necesita más reuniones como eso, más historias exitosas como estos de los productores de aquí y más testimonios de investigadores que han cambiado su rol y que han apropiado este límite más largo. Ok, no te vayas que hay otra pregunta. Y ahora va la segunda pregunta, ahí va. Explique por qué el cambio en los 3 dominios de la coinnovación, ¿qué pasó con el aprendizaje social? Había un globo de social learning, ¿te acuerdas? Jaja, no te la vamos a dejar pasar. Jaja. No. No, bien, Sí. hay otra más, hay otra pregunta más. Cuando hicimos eso helado, ¿no? Esos Sí. globos, poníamos aprendizaje social y aquí lo cambiaba en
rediseño, porque siempre me pregunté qué es aprendizaje social. Y en la literatura científica también no es muy claro. Pero lo que pasa es hay un proceso guiado por este sistema complejo complejo adaptativo, hay un monitoreo y hay algo material, un cambio de rotaciones, un cambio de algo. Y creo que eso contiene la novedad. Entonces, me parece que hablar de rediseño en términos de cambiar la realidad juntos es más o menos lo mismo para mí como aprendizaje social. Ok, bueno. La última pregunta, por lo menos acá, dice, en base a su experiencia, ¿cuáles son los factores comunes de los proyectos de coinnovación exitosos? Factores comunes. Creo que es mucho en la última diapo. Primero son individuales en un equipo mezclado, pero individuales que osan hacer cosas, ¿no? que son courageous, que son... Sí, tienen coraje. Y eso es muy importante. Y enseguida instituciones que son bastante protegidas de esos nichos de cambio. Un nicho de cambio se puede matar de una manera muy fácil, pero entonces necesitamos instituciones y líderes que protejan eso. Ok, llegó otra pregunta. ¿Qué quiere decir por gobernanza de la investigación para el diseño? ¿Qué es gobernanza en ese sentido? ¿Diseño de sistemas? ¿Gobernanza de investigación para el diseño? Esa gobernanza es la manera en donde se hacen proyectos. En Europa es bastante común entre mis socios que tratamos de alcanzar un nuevo proyecto y hacemos los deliverables, ¿no? Pero no hay una ánima, una visión de aprendizaje. Es más como un trabajo en donde se ve de un hito a otro hito a otro hito. Y creo que podemos cambiar el sistema en donde cada uno se realiza, que proyectos son maneras perfectas de aprender nuevas cosas, de encontrar nuevas ideas, nuevas personas.